Entonces queda claro, chicos, que a la hora de visualizar el contexto del problema o la situación problemática, hay que indicar un paradigma de abordaje. Ya nosotros habíamos tocado este tema. No es lo mismo si yo voy a buscar una solución desde un paradigma fenomenológico o desde el pragmatismo, así voy a buscar una solución desde un paradigma que sea pospositivista. O sea, la naturaleza de las soluciones que yo voy a diseñar como investigador están directamente asociadas con el paradigma de investigación con el cual me vinculo a la situación problemática. Y esto entonces, cuando ya yo tengo un paradigma de investigación concreto sobre el cual me estoy basando para acercarme a la realidad, entonces eso me ayudará a establecer los mecanismos de vinculación de las tareas que voy a diseñar para intervenir en la situación, la perspectiva con la cual diseñé esas tareas y la lectura del problema en términos de su contexto. Y entonces ya ahí sí yo puedo sugerir técnicas concretas de acercamiento a esa realidad, técnicas que me ayuden a ser consecuente con mi paradigma de investigación y con la lectura del contexto del problema que yo estoy haciendo como investigador. Y esto necesariamente entonces pasa por una discusión de qué es el marco referencial y para qué sirve. El manual de estilo nos dice del marco referencial lo siguiente. Por un lado, el marco referencial contiene conceptos y variables. ¿Para qué? Para solucionar el problema que hemos identificado. Esto tiene entonces una cosa interesante. El marco referencial no se basa en una única teoría, un enfoque, sino que podría ser un conjunto de ellos. ¿Por qué? Porque finalmente el esquema con el cual trabaja una práctica es pragmático. Es decir, yo puedo armar una suerte de modelo para intervenir en la realidad con varios conceptos y con varias variables que me lleven a ubicar exactamente lo que necesito para resolver el problema. Ahí hay una particularidad con respecto a las otras, sobre todo con la modalidad de tesis. En el proyecto ya habíamos hablado de que pueden haber algunas cosas similares en este sentido, ¿verdad? Entonces, es claro que el marco referencial, por un lado, tiene un conjunto de conceptos. Ese conjunto de conceptos, al igual que nosotros, tiene también variables, pero esas variables yo las necesito definir y operacionalizar para poder crear marcos de referencia. ¿Un marco de referencia qué es? El marco de referencia se entiende como el modelo teórico que yo utilizo para modelo teórico operativo, en este caso, para poder intervenir en esa realidad. Vamos a poner un ejemplo. Imagínese que usted es aficionado a los automóviles y le gusta mucho particularmente los automóviles Hammer. Posiblemente usted en este momento no tenga todo el dinero para comprar un Hammer, pero sí puede comprar un modelo a escala que requiere ser armado. Entonces, el Hammer que usted tiene en la cabeza y que le gustaría comprar refiere a la forma en la cual usted va a armar ese modelito a escala que sí compró con sus recursos. En otras palabras, el carro de la realidad le constituye a usted un marco de referencia para poder armar ese carrito pequeñito. En este caso, nosotros lo hacemos al revés cuando hacemos una práctica dirigida. No tenemos el gran carro de la realidad. Tenemos un carrito que hemos diseñado con esos conceptos y con esas variables que pretende parecerse a esa realidad. Es decir, yo defino un pequeño modelito de acuerdo con esos conceptos para entender la realidad grandota. Y entonces cuando yo tengo ese pequeño modelito, ya puedo imaginar desde ese pequeño modelito cuáles podrían ser algunas rutas para solucionar el problema. ¿Qué es lo que va a hacer mi experiencia como investigador cuando yo llego ya a la institución? Ver si ese modelito necesita ser ajustado.
podría ser que me falten piezas en el modelo y esto me va a llevar a plantear nuevos conceptos y nuevas variables de intervención. Y a la hora de vincular ese pequeño modelito que había hecho con conceptos y variables iniciales, podría finalmente restablecer nuevas estrategias de intervención. Otro de los elementos que pide el documento de anteproyecto es que el investigador diga cuál es el estado actual de la problemática. Por un lado, lo que se desea es que el estudiante dé luz sobre cuál es la situación del problema. Y entonces, el primer elemento para definir, para saber que hay un buen problema de investigación es definirlo. El problema tiene que definirse en este caso desde dos vertientes. ¿Por qué esa situación es un problema para la instancia? Pero también por qué ese problema es un problema válido para el campo de conocimientos de comercio y negocios internacionales. Esas son las dos patas del banco y son medulares porque usualmente el estudiante se ve seducido por lo que la empresa le dice, pero finalmente lo que califica al estudiante para solucionar un problema son los conocimientos que tiene en el campo. Entonces, puede ser que haya un problema muy atractivo, pero usted no tiene los conocimientos para resolverlos. Entonces, mi recomendación es que cuando usted defina si va a trabajar esta modalidad, el estado actual de la problemática, indique no solamente en cómo lee la empresa el problema, sino cómo se lee este problema o esta situación problemática desde el campo del comercio y negocios internacionales. Y si usted lo hace así, va a poder establecer una mejor contextualización del mismo. ¿Por qué? Porque ya no solamente va a tener lo que la empresa le dice que es la situación problemática, sino lo que la teoría y sus conocimientos como profesional de este campo le dicen que eventualmente puede generar un problema con características parecidas. Y esto lo llevará a ubicar mejor la naturaleza del problema. Y en esto quisiera detenerme un momento. Cuando hay un problema, usualmente hay muchas lecturas del problema, tantas como personas existen. Si no puede verlo usted cuando aparece un problema en su familia, todos tienen una opinión con respecto a ese problema y no todas las personas, aunque estén involucradas en la situación, hacen la misma lectura sobre la naturaleza del problema. Entonces usted como investigador necesita establecer cuál es la naturaleza de ese problema. Y cuando hablo de naturaleza me refiero a grandes ejes sobre los cuales ubicar esta intervención problemática. Digamos que usted visualiza que hay un problema con respecto al potencial que tiene una empresa que ya tiene el nivel de producción y la tecnología suficiente para exportar. Usted podría decir, es un problema de miedo al cambio, lo cual nos llevaría a identificar que hay un conjunto de variables psicoculturales que intervienen en la estrategia de comercialización de la empresa. Esa podría ser una naturaleza del problema. Pero podría ser que el problema no sea el miedo al cambio, sino que esté más bien generado desde los desconocimientos que tienen los tomadores de decisión con respecto al cómo exportar, lo que haría y lo que provocaría que el problema ya no sea un problema psicocultural, sino un problema metodológico y un problema de estructuras de conocimiento. Otra situación podría ser que esa no exportación evidencie una tensión existente a nivel de poder entre los tomadores de decisión de la empresa, lo cual nos lleva entonces a visualizar este problema desde una naturaleza del poder o desde una naturaleza que va asociada a variables políticas y así por el estilo. Entonces, cuando usted define como investigador la naturaleza del problema, ya puede ubicarse mejor y ubicarlos a todos en cuál
es el estado actual de esa problemática y cómo sería beneficioso solucionarlos. Una empresa que tiene los niveles de producción y la tecnología para exportar podría tener grandes beneficios de hacerlo, pero usted necesita visualizar entonces cuál es el costo potencial de